En esta segunda parte del videotutorial sobre las lecciones de Moodle vamos a aprender a crear estas lecciones. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser activar la edición para que nos deje crear cualquier recurso o cualquier actividad. En este caso es una actividad. Activamos la edición, aparecerán, además de todo el contenido del curso, una serie de botoncitos para cambiar todos estos elementos, para editarlos, borrarlos, cambiarlos de sitio, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a ir al final del bloque donde queremos añadir esta lección. En este caso es el bloque 0, y en el final aparecen dos listas, una para agregar recursos y otra para agregar actividades. En este caso lo que quiero agregar es una actividad, vamos a darle a agregar actividad, y la actividad que quiero agregar es una lección. Bien, al darle esta opción aparece el formulario de agregar lecciones. Las lecciones funcionan de forma similar a los cuestionarios, no solamente tienen un formulario, sino que tienen varios. En este caso el primer formulario es donde se dan los datos generales de la lección. Lo primero que se pide es el nombre de su cuestionario. Vamos a ponerle medidas de cantidad de información, ¿vale? Y ahora nos empieza a pedir una serie de datos. Primero nos dice que si quiero limitar el tiempo, ¿vale?, en una serie de minutos. Para poder meter este tiempo primero tengo que habilitarlo. Una vez que lo habilito ya puedo poner los minutos que quiera. ¿Cuántas respuestas como máximo va a tener cada una de las respuestas? Aunque esto se puede cambiar, inicialmente van a aparecer 4, ¿vale? Luego también me dice que si es una lección de práctica, que no va a ser calificable, si la puntuación la quiero personalizada, cuál va a ser la calificación máxima, si el estudiante puede parar y retomar esta lección, si quiero utilizar la media o el máximo de las 2, 3 o 4 intentos que tenga el alumno, si quiero mostrar la puntuación acumulada, etcétera, etcétera. Cómo quiero que el alumno controle el flujo de las preguntas, si quiero que permitirle al estudiante que revise, o sea, de tal forma que antes de terminar que pueda volver hacia atrás y cambiar. Bueno, y aquí tenemos un número máximo de intentos, etcétera, etcétera. Luego la forma y el tamaño de pasar esta lección, el control de acceso, si le quiero poner una contraseña, si esto depende de otra lección y por lo tanto hasta que no pase con unos criterios de tiempo, etcétera, etcétera, la lección anterior no nos va a dejar hacer esta. Si le quiero mostrar un archivo multimedia para darle información antes de la lección, bueno, y luego pues si quiero hacer enlaces, etcétera, etcétera. Vale. En la pantalla esta, en este formulario, solamente hay varios datos obligatorios, que es el nombre y el tamaño, que ya los tengo puestos, con lo cual con esto sería suficiente. Bien, os voy a enseñar lo que yo tengo puesto en la lección que hemos visto antes, en la lección de medida de cantidad de información, para que veáis cómo lo he hecho. Voy a actualizar la lección y veis los datos que yo le he dado. Esperamos un poquito que se cargue. Y yo a mi lección le he llamado medidas de cantidad de información, le he puesto 20 minutos como máximo. No quiero que tengan las respuestas más de 3, o mejor dicho, las preguntas más de 3 posibles respuestas, aunque repito que esto luego se puede cambiar. No es una lección de práctica, con lo cual la voy a calificar. Le he puesto que la calificación máxima es un 10. Le voy a decir que sí, que si el alumno para en un momento determinado puede retomar la lección. Le voy a decir que coja el máximo, ¿vale?, la máxima puntuación. Me va a mostrar esa puntuación acumulada. Le voy a dejar solamente 2 intentos, no permito revisar. Bueno, y así un poco por encima. No tenemos clave de acceso, no depende de ninguna otra lección y nada más. Esto es lo que le he dado a la ventana de creación de lecciones. Vale, vamos a volver a la que teníamos nosotros. Simplemente le damos esto, los datos obligatorios, y guardo y muestro la lección. Bueno, si todos los datos son correctos, guardará estos datos y pasará a la siguiente pantalla. Bueno, en la siguiente pantalla ya estoy editando la lección, ¿vale? Tengo 4 posibilidades. Una, previsualizar la lección, o sea, ver la lección para que yo compruebe si está bien o está mal antes de planteársela a los alumnos. La vista, no es exactamente la misma que verían los alumnos, ¿vale? Es parecida, pero no es exactamente la misma. Para eso tendríamos que coger o una de dos, entrar con un usuario que sea alumno o cambiar el rol alumno. También podemos, además de previsualizar esta lección, podemos editarla, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, ver los informes, quién la ha hecho, cuánto han tardado, la calificación, etcétera, etcétera, y calificar ensayos, que sería dar nota a aquellas preguntas
que no tienen calificación posible de forma automática. En este caso son las preguntas de tipo ensayo, que tiene que el profesor leer esa respuesta y calificarla adecuadamente. Bueno, una vez que estamos ya en esta pantalla, estamos en la ficha edición, lo que vamos a hacer es añadir una nueva pregunta. Vale, podemos importar preguntas desde una serie de aplicaciones. Vale, lo que pasa es que no tenemos todas las posibilidades que serían convenientes, pero bueno, aquí hay algunas posibilidades. Nosotros vamos a partir de cero, con lo cual vamos a añadir una página de preguntas. Al añadir una página de preguntas, aparece otro formulario para añadir una pregunta. Cuando yo añado una pregunta, ¿qué me aparece? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades, 6 tipos de preguntas que más o menos ya conocemos de los cuestionarios, que nos van a permitir hacer una pregunta y que el alumno conteste de una forma determinada. Podemos plantear una opción múltiple, de tal forma que el alumno pueda contestar entre varias respuestas la correcta, una pregunta que solamente admita 2 posibilidades, verdadero o falso, una pregunta que lo único que permita es un texto, una respuesta corta, y yo comprobaré si ese texto coincide con el que yo le he dicho a Moodle que es el correcto, una pregunta de tipo numérico donde el alumno escribirá un número y Moodle comprobará si el número que ha dado el alumno es el mismo que yo le he dado como correcto, preguntas de emparejamiento para asociar una serie de elementos con otros, o pregunta de ensayo que estábamos comentando antes, que el alumno va a poder escribir lo que quiera, pero tengo que corregirlo a mano. Vale, vamos a empezar por la más sencillita, una pregunta de tipo verdadero o falso, y entonces lo que hace Moodle es preguntarme primero cuál va a ser el título de la página. Vale, vamos a poner Voltio. Vamos a poner el contenido de la página. Aquí ya sí podemos utilizar cualquiera de las opciones del editor, con lo cual podemos poner negritas, podemos poner subrayados, podemos poner tipo de letra, insertar imágenes, vínculos, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso vamos a hacerlo sencillito. ¿Es el voltio una medida de cantidad de información? Vamos a solucionar este problemilla. Vale, y una vez que le hemos hecho la pregunta, como es una respuesta de tipo verdadero o falso, fijaros que solamente me da 2 posibles respuestas. La respuesta 1 con un comentario y la respuesta 2 con otro comentario. Él por defecto asume que la primera respuesta va a ser la correcta. En este caso, ¿cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Pues no. ¿Por qué digo que asume esto? Porque ya me está diciendo que va a saltar cuando yo le dé esta respuesta a la siguiente página y va a tener un punto. Si el hijo o el alumno elige la respuesta 2, se va a mantener en esta página y la puntuación es 0. Pero esto se puede cambiar, ¿vale? Podemos cambiar y decirle que una vez que haya dado esta respuesta se quede en la misma página, se vaya a la anterior, se vaya al fin de la lección, etcétera, etcétera. Pero como él me la ha dejado así, pues nada, pues yo le pongo esto. Le voy a poner simplemente un texto así mal, la segunda respuesta sería así, ¿vale? Y comentario, no, en este caso sería bien. En este caso sería mal. Lógicamente los textos de los comentarios tienen que ser bastante más claritos. Ahora veremos lo que yo he puesto en mi lección de ejemplo para que lo veáis. Y una vez que le he dado estos datos, pues nada, le doy a añadir esta página a mi lección y ya aparece en la edición que es donde yo estoy la pregunta que acabo de hacer con las opciones que luego veremos de subir o bajar esta pregunta, de editarla, de ver cómo quedaría esa pregunta y de eliminarla. Bueno, así serían añadiendo las preguntas. Para añadir la segunda pregunta, la siguiente página, pues nada, aquí donde pone agregar página, ¿vale? Pues le digo que es una pregunta. Puedo hacer ramificaciones, puedo hacer bloques de preguntas que son los clústeres, el principio y el final, para que, por ejemplo, que dentro de un clúster, dentro de un grupo, pues me muestre solamente 2 aleatorias. ¿Vale? Puedo hacer una ramificación para poner, por ejemplo, un menú inicial donde pueda poner, por ejemplo, suma, resta, multiplicaciones y divisiones y el alumno puede elegir a dónde quiere ir, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hacerlo sencillito y solamente vamos a elegir pregunta. Le daríamos a añadir pregunta y volvería a mostrarme la ventana anterior para que elija qué tipo de pregunta quiero utilizar y, por lo tanto, los tipos de respuestas que quiero. Bueno. Si os fijáis en la pregunta de tipo opción múltiple, me pide el título, me pide la página, o sea, la pregunta en sí, y me da 1, 2, 3 y 4 posibles respuestas, que son las que yo le dije en un principio que quería tener, hasta 4 posibles respuestas, pero que, repito, podemos ampliarlo sin ningún tipo de problema, o reducirlo.
Él asume que la primera que yo le dé aquí es la correcta, por supuesto luego las descolocará a la hora de planteárselas al alumno para que no sea siempre la primera la correcta, y digo que asume lo mismo que antes, porque ya dice que en el caso de que elija la respuesta 1 va a ir a la siguiente página y tiene un punto. En el caso de que elija la 2, por defecto, se mantiene en esta página y no tiene puntos, 0 puntos. La respuesta 3 igual y la respuesta 4 igual. Pero todo esto, repito, lo podemos cambiar a nuestro gusto. Vale, y podríamos saltar a otras preguntas. ¿Verdadero o falso? Ya hemos visto respuesta corta. Si la pregunta fuera de respuesta corta, lo mismo que antes, el título, la pregunta que le hago con todo lo que quiera añadir, absolutamente todo lo que quiera añadir, imágenes, vínculos, tipos de letra, tamaños, colores, etcétera, etcétera. Me da una respuesta posible y el comentario, y como siempre asume que la primera respuesta es la correcta, y luego me pone una segunda respuesta, una tercera y una cuarta. ¿Por qué esta segunda, tercera, cuarta? Bueno, pues si yo hago una pregunta de tipo respuesta corta, el alumno va a escribir un texto. Lo normal es que yo sepa la respuesta correcta. Yo no sé si va a contestar, o mejor dicho, cuando conteste mal, que va a contestar. Pero hay veces que, por la experiencia que tenemos, pues ya sabemos que el alumno, si no responde a la correcta, pues a veces responde una pregunta terminada. Imaginaos que la pregunta es cuál es la unidad mínima de cantidad de información, que es el bit. Pues si alguna vez os responde un alumno byte, pues le ponéis aquí byte y le decís, no, lo siento, que esta respuesta no es la correcta. Si solamente queréis poner la respuesta correcta, pues ponéis esa y punto. No tenéis por qué poner ninguna más. Vale, y así rellenaríamos, en este caso, hasta 4 posibles respuestas. En el caso de que la respuesta sea de tipo numérico, pues algo parecido. Un título, una pregunta, una respuesta con un comentario, asumiendo que esta es la respuesta correcta, por lo tanto tiene un punto, pero podría ponerle más o menos, y una segunda posible respuesta, tercera y cuarta. Vale, y en el caso de emparejamiento, pues algo parecido. Título, pregunta, y luego ya tenemos pues comentarios correctos, erróneos, ¿vale? La respuesta 1 que concuerda con la respuesta 1, la respuesta 2 que concuerda con la respuesta 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos las 4 posibles respuestas y tiene que hacerlos coincidir. Por supuesto, luego se descolocarán a la hora de mostrárselas al alumno para que no tenga claro qué es lo que tiene que hacer. Vale, y ya por último, la respuesta de tipo ensayo, donde tenemos como siempre el título, el contenido de la página, y se acabó, no hay nada más, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se puede, por medio de Moodle, responder, o mejor dicho, calificar de forma automática este tipo de preguntas, ¿vale? Porque si yo le pido una información sobre una época concreta, el alumno me escribirá lo que él quiera y luego yo lo comprobaré. Moodle nunca podrá comprobar si es exactamente lo mismo que yo he puesto, pues sería prácticamente, bueno, prácticamente no, sería imposible. Bueno, vamos a ver, y así iría añadiendo las preguntas. Vamos a ver cómo tengo yo mi cuestionario, para no tener que crearlas todas, y os enseño cómo las he ido creando. Bueno, yo ahora mismo estoy en mi cuestionario, medidas de cantidad de información. Voy a darle a la opción de editar, y vamos a ver lo que tengo. Bueno, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 páginas. 5 páginas. De esas 5 páginas, una es una página que no pregunta nada, no es una pregunta que le voy a plantear a uno, sino que le voy a enseñar. Yo le he dicho que es opción múltiple, podría haber elegido cualquiera, la más sencilla en este caso es opción múltiple. Vamos a editarla para que veáis lo que he puesto y cómo hace Moodle que no sea calificable. Voy a darle a actualizar. Vale, y en este caso, el título, pues yo le he puesto introducción. Al contenido, pues le he puesto todo esto, medida de cantidad de información, he elegido un tipo de letra, un tamaño, un color, etcétera, etcétera. He puesto una tabla. Por supuesto, si esta zona donde yo estoy escribiendo el contenido es muy pequeña, le podemos dar al botoncito que tenemos aquí para ampliar esa zona. Esta ventana incluso se puede maximizar, ¿vale? Así tenemos más espacio para escribir y además tenemos más opciones para utilizar. Una vez que hemos terminado, o bien cerramos la ventana, o bien le damos a este botoncito, da lo mismo. Ese contenido que acabo de añadir en esa ventana aparecerá aquí, y una vez que lo tenga completo, pues continuaría con las siguientes con los siguientes datos que me pide. Bueno, entonces seguimos. Título, introducción, contenido, todo esto. Y luego, fijaros que no he puesto nada en respuesta 1, no he puesto nada en respuesta 2 y no he puesto nada en respuesta 3. En mi caso, mi cuestionario solamente iba a tener 3 posibles respuestas. Perdón, mi lección solamente tenía 3 posibles respuestas, por eso aparecen 3. En el vuestro, si no habéis cambiado lo de 4, pues aparecerán 4. Vale, entonces, al no poner nada, Moodle asume que no tiene que preguntar, ¿vale? Que solamente pone el botón continuar, y eso es lo que hace cuando va a mostrar esta pregunta. Simplemente me pone el contenido y me pone el botón de continuar. Vale, esta es la respuesta
de tipo múltiple, pero en realidad no es múltiple porque no tengo ninguna respuesta correcta ni incorrecta. Vale, vamos a cancelar, vamos a volver a la ventana anterior, ¿vale? Y vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que yo he llamado voltio, ¿vale? Es de tipo verdadero o falso. Verdadero o falso. Vale, vamos a editarla para que veáis cómo la he hecho. Y yo le he dicho lo siguiente. Fijaros que él me ha puesto dentro de verdadero o falso todos estos datos. Podía cambiar esta pregunta a otro tipo. Lo que pasa es que se perderían ciertos datos. En este caso, título, voltio. Pregunta, ¿es el voltio una medida de cantidad de información? Vale, y le he puesto la respuesta 1, que en este caso es la correcta porque es la que tiene 1 de puntuación y es la que me lleva a la siguiente página. Le he puesto que no. Y le he puesto un texto para cuando elija esta respuesta no, que se lo muestre Moodle. Entonces es donde yo lo he puesto, efectivamente, me falta la C, efectivamente el voltio no es una medida de cantidad de información, sirve para medir tensión eléctrica. En la segunda respuesta, que en este caso como sí o no, en este caso le he dicho que sí, y Moodle le diría, si elige esta respuesta, lo siento, pero el voltio no es una medida de cantidad de información, inténtelo de nuevo. Y le digo que si elige esta opción, se quede en esta página y que le dé 0 puntos, 0 puntos. Y no hay más. En esta pregunta, que es de tipo verdadero o falso, no hay que darle nada más. Vale, vamos a cancelar también. Bueno, vamos a guardar porque he cambiado la palabra que estaba incorrecta. Y vamos a la siguiente pregunta. Medida más grande. Bueno, en este caso es una pregunta de tipo opción múltiple. Vamos a darle al botoncito de editar. Y veremos lo que le he dado en esta pregunta de tipo opción múltiple. Le he dado un título, le he dado un texto, que en este caso es el texto de la pregunta que quiero plantearle, cuál de las siguientes medidas es más grande, y le he puesto 1, 2 y 3 posibles respuestas, para que el alumno sepa, además de si lo ha hecho bien o mal, por qué lo ha hecho bien o por qué lo ha hecho mal. Le he puesto un comentario a cada una de estas respuestas. A la respuesta terabyte, que es la correcta, por eso se va a la siguiente página y por eso tiene un 1 de puntuación, le he puesto muy bien, la medida más grande de las 3 presentadas es el terabyte. A la segunda respuesta, que no es la correcta, por eso tiene 0 puntos y por eso se mantiene en esta página si el alumno la elige, pues le he dicho que lo siento, pero la medida más grande de las 3 presentadas no es el megabyte, inténtalo de nuevo. Y algo parecido he hecho con la respuesta 3, le he puesto kilobyte, que tampoco es correcta, por lo tanto le digo por qué no es correcta. Esto Moodle se lo mostrará cuando elija esta opción, y le digo que en el caso de que elija esta opción, se quede en esta página y que la puntuación sea 0. Esta sería la pregunta de tipo opción múltiple. La siguiente página, en este caso pregunta de mi lección, se llama medida mínima. Es de tipo respuesta corta, vamos a editarla. Y dentro de respuesta corta tenemos el título, como siempre, para poder localizar las preguntas más fácilmente, la pregunta que va a ver el alumno y la respuesta correcta. En este caso, yo no voy a buscar posibles respuestas incorrectas, porque pueden ser infinitas. Yo solamente he puesto la respuesta correcta y le he dicho que sí, que efectivamente es, y por qué es esta la medida mínima. En el caso de que elija otra distinta, aunque no está aquí catalogada, el ordenador, en este caso Moodle, me dirá que no es la correcta y volverá otra vez a plantearme la pregunta. Vale, esta es la cantidad, perdón, la pregunta de tipo respuesta corta. Vale, vamos a cancelar. Y ya por último, la pregunta de tipo numérico, respuesta numérica, yo le he llamado espacio en un pendrive. Vamos a darle al botoncito de actualizar para modificarla y veréis lo que yo he puesto. En el tipo numérico hay que ponerle un título, un texto, en este caso un texto y una pregunta, lo que yo le he puesto, y la respuesta correcta. Y le he explicado el porqué. Esto es lo que comentaba antes en el primer vídeo tutorial, que es lo que yo pongo. Moodle nunca puede saber esto y yo soy el que le tengo que plantear las preguntas, las respuestas y o los comentarios a las respuestas. Si yo quisiera haber controlado posibles respuestas incorrectas, pues aquí tendría que poner la respuesta 2, etcétera, etcétera. O incluso respuestas correctas. También podría haber puesto otro tipo de... A lo mejor es una pregunta que tiene varias respuestas correctas. Solamente tendría que decirle a dónde quiero ir en el caso de que elija esta opción. Voy a ver todas las opciones. ¿Ves? Puedo ir a la siguiente página, a la anterior, al fin de la lección, a la pregunta de introducción, a la pregunta voltio, a la pregunta medida más grande, a la pregunta o página medida mínima, etcétera, etcétera. Y la puntuación. Vale. Entonces, una vez que he ido creando una por una todas estas preguntas, yo en este caso cancelo porque no he modificado nada, vosotros siempre hay que guardar, tendría las
4 preguntas más una introducción. Si el orden no es el adecuado, pues ya sabemos, botoncito para ir a otro lugar, hacia arriba o hacia abajo, botoncito para editar, botoncito para visualizar y botoncito para borrar. En cualquiera de estos lugares puedo añadir nuevas páginas, nuevos clúster o bloques y nuevas ramificaciones. Vale, pues esta es la forma de crear lecciones. Una vez que está creada, podemos previsualizar esta lección para que veamos más o menos, repito lo de antes, más o menos cómo lo vería el alumno, no exactamente igual porque no tenemos tiempo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Luego también podríamos ver en la ficha informes quién lo ha hecho, cuánto ha tardado, etcétera, etcétera. Incluso podría borrarme esos informes para que pudieran los alumnos volver a hacerlo. Y luego, en el caso de que alguna de esas preguntas que he planteado sean de tipo ensayo, pues calificarlas. En este caso no hay ninguna, por lo tanto no puedo calificar. Si hubiera alguna de este tipo, tendría que leer la contestación del alumno y la tendría que calificar. Y hasta que yo no la califique, el alumno no tendría una nota definitiva. Tendría una nota provisional con el resto de las preguntas, pero no con esta. Vale, pues esta es. Una vez que he terminado, pues nada, me voy a la ventana principal, Moodle avanzado, y ya la podría comprobar. Os recuerdo de todas formas que en todo este tipo de actividades que tienen varias pantallas, hay un botoncito que es actualizar lección, que nos va a permitir volver a la pantalla inicial, que es donde yo creé los datos generales, ¿vale? Los datos generales de la lección. Veis aquí que aparece 3, por eso aparecen a mí solamente 3 posibles respuestas, y en vuestro caso aparecían 4. Vale, pero esto es modificable en cualquier momento. Bueno, vamos a volver a Moodle avanzado, la pantalla principal del curso, y desactivamos la edición, y ya tendríamos en el sitio donde hemos creado esta lección, pues tendríamos el botoncito correspondiente. En este caso pues lo movemos al sitio adecuado y ya está. Vale, pues con esto terminaría el video tutorial. Espero que os sirva. Un abrazo.